La universidad es la fortaleza ante los enemigos. Así lo dejó en claro el líder de la Revolución Islámica de Irán, frente a un encuentro con élites de científicos y estudiantes universitarios, así como académicos. En dicho evento, el Ayatollah Jamenei aprovechó para resaltar el rol de este sector, el desarrollo de Irán, y en sus capacidades científicas, tecnológicas y para la autoproducción y el desarrollo. Analizamos de inmediato su discurso y pues lo clave que es para los momentos que afronta la nación persa. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Jamenei, resaltó la importancia de las élites científicas y la universidad en el progreso del país. Advirtió que los agitadores buscan cerrar universidades o clases para interrumpir este desarrollo. دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره. باید اینو بدونیم ما. از قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشون سلطه است. به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم. با علم هم سلطه پیدا میکنن. دانشگاه جلو سلطه رو میگیره. یعنی شما اگر چنانچه توانستی سطح علم کشور رو بیارید بالا، در مقابل سلطه دشمن یک مانع ایجاد کرد. En una reunión con élites y académicos del país en Teherán, el líder enumeró algunos logros científicos persas, como el lanzamiento de satélites, logros en el campo de células madre y clonación de animales vivos, avances en bioquímica, la fabricación de robots humanoides y progresos en la industria nuclear y producción de vacunas complejas. Recordó que todo eso se logró a pesar de propagandas que predicaron el colapso del sistema de la República Islámica. از اوائل انقلاب اسلامی غربی‌ها در تبلیغاتشون اینجور وانمود می‌کردن که نظام جمهوری اسلامی بر اثر انقلاب به وجود آمده رو به زوال. گاهی میگفتن 2 ماه دیگه، گاهی میگفتن 1 سال دیگه، گاهی میگفتن 5 سال دیگه. زمان معین می‌کردن. تسلیم نشدیم، ایستادیم و انشالله باز هم خواهیم ایستاد. Así el Ayatollah Jamenei destacó el correcto camino del proceso revolucionario en Irán ante el enfoque analítico que tacha de inútil la resistencia frente a las normas globales universales y los poderes derivados de estas normas como Estados Unidos. انقلاب حرکتش حرکت محکمی است. شما جوانها یکی از بزرگترین نشانه‌هاش. نخبه‌های بزرگ معتقد به انقلاب، معتقد به این راه، در حال تلاش و جدیت بعد از گذشت 4 دهه و بعد از این همه دشمنی و بعد از این همه تبلیغات دلیل بهتری از این وجود داره برای اینکه نشون بده اون تحلیل غلطی است. تحلیل درست، تحلیل انقلاب. Entonces surgió a la comunidad de élite que se mantenga alerta contra los complots enemigos para que no se conviertan en herramientas en sus manos. بعضی از نخبه‌ها یعنی دارای استعداد، حالا تعبیر نخبه شاید با توضیحی که دادیم براشون درست نباشه. اینا در اینجا رشد میکنن، وقتی نوبت ثمردهی میرسه میرن میوهشون رو به دیگری میدن. گاهی هم اون دیگری دشمنه، به دشمن میدن. گاهی میرن میشن پیچ و مهره استکبار جهانی برای تصرف ملت‌ها و دشمنی با ملت‌ها. Por último, el líder de Irán llama a apoyar a los jóvenes talentosos que desempeñan un rol importante en la independencia del país. Allí teníamos parte de lo que fue entonces el discurso del líder. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Con nosotros hoy el doctor Cheikh Ali Komi, experto en asuntos islámicos del Centro de Estudios Latinoamericanos de COM, desde Irán.
también nos va a acompañar José Antonio Alcaide, analista político, licenciado en Geografía e Historia Militar, retirado desde la capital de España, Madrid. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Chay Alicomi, ¿cómo está? Salam alaikum, muy buenas noches, que Dios le bendiga a usted y todos los hermanos hispanohablantes que nos están viendo desde el canal de la verdad, Hispan TV. Amén, gracias por acompañarnos y también un gran saludo para ti, José Antonio, como siempre, bienvenido Detrás de la Razón. Hola, buenas noches, un abrazo para todos. Tú sabes que yo quiero mucho a mis televidentes y por supuesto a ti y a nuestro compañero de esta noche. Así es, y es un gusto siempre que estés acompañándonos acá, José Antonio. Bueno, vamos a dar paso al análisis. Quiero iniciar con usted, Chay Alicomi, porque, y bien lo escuchábamos allí en la pieza, en su más reciente discurso, pues el líder dejó muy en claro la importancia de las élites científicas y la universidad, ¿no?, en el progreso de Irán, pero sobre todo hizo una advertencia en particular que el adversario busca cerrar precisamente las universidades, suspender las clases para interrumpir ese desarrollo del país. ¿Cómo ve usted, Cheikomi, pues a esas generaciones de estudiantes, usted como iraní, y aquí presente en la nación, cómo la ve y también cómo ve a sus académicos, sobre todo para que no permitan, ¿no?, ninguna influencia foránea que corrompa ese aprendizaje que conlleva el desarrollo de la nación? Bueno, la verdad, élite y de los jóvenes iraníes que están estudiando en el extranjero son muchos. Estamos hablando de millones de jóvenes iraníes que han conseguido becas en las universidades europeas, más en Estados Unidos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos una influencia de las redes sociales y también de los gobiernos europeos y estadounidenses sobre esta élite, que ellos a través de las redes sociales tienen que influenciar y decir que están descontentos de la revolución islámica y todo. Más entre las universidades del país, que nosotros hemos tenido un descontento por el tema administrativo, más que todo del gobierno anterior, porque ahí hemos tenido muchos problemas desde el presupuesto, entre otras cosas administrativas. Entonces, de repente, el plan de Mossad para Irán es lo siguiente: que ahí debe haber universitarios, grupos pequeños de universitarios, máximo de los que participaron en las protestas, estamos hablando de 200 a 300. Pero lo más importante, ellos concentraron en insultos de groserías nunca jamás escuchado en las protestas en el mundo. Quiere decir, todo de palabras no profanando lo sagrado, sino insultando de lo que ni me atrevo a decirlo en ese canal. Entonces, todo eso para provocar ¿qué? Provocar que el policía venga y después ellos atacan, después el policía mata, va a haber un masacre en la universidad, lo que el policía muy astuto no lo permitió que pase. Después de eso, cuando vieron que ese plan, la primera conspiración, que necesitaban sangre de los universitarios y ya no funcionó. ¿Por qué? Más de 80%, 90% de los universitarios no participaron en las protestas. Y en muchas universidades, la cantidad de los universitarios que vinieron saliendo a decir Allahu Akbar, apoyando al líder, eran 5 veces, 10 veces más, a veces eran como 3.000 ahí apoyando a la revolución, 100, 50, 200 en contra. Entonces ahí ellos querían llevar toda en una pelea. Eso no dio buenos resultados, incluso en una universidad como la Universidad de Ferdowsi de Mashhad, llegaron a decir, vamos a dialogar. Ustedes están en contra, ustedes están en favor. Muy bien. El director, los rectores, los docentes de la universidad pusieron una mesa abierta para escuchar incluso las críticas. El líder supremo era el pionero. Dijo, todas las autoridades del país tienen que sentar a escuchar las críticas, aunque sean fuertes, pero hay que dialogar con todo el mundo. Él invitó a ese grupo de los universitarios primero como un ejemplo. Vamos a ver, desde más de 7.000 universitarios élites, que cada uno ha tenido un invento, un descubrimiento, algo, o algo que ya es sobresaliente. Enviaron cartas a 7.000. Entre 7.000 enviaron 350 artículos. Cada artículo con un aspecto crítico, más
dando una sugerencia para reforma del país. ¿Cómo podemos mejorar el país? Entonces, desde 350 artículos recibidos, eligieron 40, lo más destacado que tenía sugerencias, más que la crítica tenía la sugerencia. Y lo pusieron en un libro. Este libro fue presentado al líder. Y entonces hoy invitaron a estos jóvenes que presentaron ese artículo para reformar el país. Entonces era una reunión de élite muy especial y es un ejemplo que el líder dio, que así los universitarios tienen que criticar, tienen que protestar, tienen que estar en el centro y el eje de todo, pero con dos cosas. Primero, tienen que tener un rol positivo para mejorar el país, no para destruir el país. Segundo, no convertirse como pieza de la conspiración de los enemigos que quieren destruir el país. Entonces, con esos dos, el líder dio una lección. Y allí lo escuchábamos, de hecho, muy interesante, esto que nos comenta Sheikomi, para conocer, sobre todo más allá de nuestro público, acá, público en Latinoamérica, en Europa, la realidad de los universitarios en este sentido. Vamos con José Antonio ahora, y hoy, José Antonio, más que preguntarte sobre el área de la defensa, o mejor dicho, el área militar para la defensa, te pregunto precisamente qué tan fuerte, viéndolo desde afuera, qué tan fuerte es realmente el campus universitario y sus cerebros, sus talentos, y más para un país como Irán, que bien sabemos viene afrontando una serie de hostilidades, ¿no?, desde que decidió implementar su sistema como una república islámica, para bloquear ese intento de desestabilización, más allá de las armas o más allá de la capacidad importante que requiere la defensa en lo militar y en lo armamentístico, pero el campus universitario, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero, comentarte que para el tema militar, para el tema estratégico, lo más importante es la capacidad intelectual y de raciocinio de los participantes. Eso es muy importante. Un general que piensa, un Estado Mayor que piensa, es mucho más importante que tener todos los carros de combate del mundo que pueden caer en la añazaga más tonta. Bueno, a lo que íbamos. Yo, personalmente, he sido estudiante antes de ser militar y luego, siendo militar, he ido 2 veces más a la universidad y he aprendido cosas muy importantes siendo alumno en la universidad las 3 veces que yo he ido. Y es que el universitario, el muchacho de 18, 20, 22 años, es fácilmente manipulable porque él todavía está en una fase en la cual está adaptándose a la situación, está creciendo culturalmente y todavía no tiene una opción, una opinión totalmente formada de cuál es la situación real. Con lo cual, todos estos instigadores profesionales, no aficionados, no, son profesionales de eso y llevan muchos años, llevan más de 100 años trabajando en Europa y en Estados Unidos en cómo conversar, cómo charlar, cómo llevar a su terreno a estos muchachos más jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos están en un pequeño error, porque el problema en Europa es que la mayoría de los estudiantes pertenecen a élites en las cuales sobra el dinero, en las cuales en sus casas normalmente no falta de nada, y entonces tienen tiempo para aburrirse, para no hacer nada. Pero yo entiendo que los jóvenes iraníes tienen conciencia de las dificultades por las que está pasando su país, precisamente porque esos mismos que les atacan embaucándolos pertenecen a una élite de Estados Unidos o de Europa que lo único que pretende es causar problemas a Irán. Y claro, no es lo mismo el chaval, el joven que tiene 18, 20, 25 años, que tiene coche, que tiene dinero en el bolsillo, que no piensa en el futuro porque ya sus padres le van a facilitar todo, que el joven iraní que está luchando por esa revolución, que está luchando por ese futuro y que está luchando por Irán. Se ha perdido esos valores de la lucha por la familia y por la patria. Esos valores están perdidos en Europa. Y la gente que trata de embaucarlos, la gente que trata de embaucar a esos jóvenes en la universidad, no se da cuenta de la diferencia. Por eso esos jóvenes han planteado al líder esa serie de reformas que ellos comprenden
Porque están en la calle, ellos están en la calle viendo los problemas. No viven en una burbuja. Y eso es lo único que te puedo decir, que creo que la ventaja que tiene el joven iraní es que vive en la calle, vive con la familia, vive con los amigos, no vive en la discoteca, en el pub y toma drogas y bebe alcohol hasta las 4 de la mañana sin que nadie le diga, oye, esto no es así, la vida es otra cosa. Una reflexión muy clave y clara en ello. A ver, Cheikomi, precisamente y haciendo una semblanza de ese Irán de hace 4 décadas, pues que emprendió su revolución islámica, y viendo al Irán de hoy precisamente que ha logrado un desarrollo en lo científico, en múltiples áreas como lo reseñó el líder, ¿no? Me llevo a preguntarle qué explicación tiene precisamente el que la nación persa haya podido alcanzar esos logros en satélites, en robótica, en la industria nuclear y en la medicina, aún bajo las más férreas sanciones y hostilidades desde Occidente. Bueno, nosotros tenemos una identidad religiosa que dice, si la ciencia esté arriba de las nubes, hay hombres de Persia llegarán a alcanzarlo. Es una narración del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Es muy interesante. Entonces nosotros los persas nos consideramos como con un don que en las profecías siempre lo hemos tenido. Entonces, por esa identidad religiosa y más por esfuerzo y la historia de la civilización persa, que hemos sido parte grande de la civilización humana, entonces por todos esos antecedentes nos dan una autoestima, que los jóvenes iraníes sí podemos. Después de la revolución islámica, el Ayatollah Khamenei, el Imam Khomeini, antes de Ayatollah Khamenei, siempre han dado énfasis que nuestra lucha está en la ciencia, está en la tecnología. Si nosotros queremos salir de ser un país colonizado y ser un país débil para convertir un país pionero en el mundo, de lograr todos nuestros propósitos, la clave es la ciencia y el trabajo duro. El líder supremo siempre ha dado énfasis en ello. Por ejemplo, nosotros antes de la revolución islámica solo hemos tenido 5.000 docentes universitarios. Ahora contamos con más de 100.000 solo en las universidades, doctorado en diferentes carreras. Muchos jóvenes iraníes son ilustres en extranjero y todos ellos los estudios han tenido dentro del país. En muchas carreras hoy en día Irán está llegando a uno de los 5 o 10 países más desarrollados, y el líder supremo Ayatollah Khamenei nos ha puesto un propósito para todos los jóvenes iraníes. Dice, Irán tiene que convertirse como eje de la ciencia en el mundo. Eso es nuestro propósito, que luchamos para conseguirlo. Y sabemos, la ignorancia y por falta de la ciencia, la tecnología, nuestro país en el tiempo de los reyes ha sido un país atrasado. Y hay que luchar doble, triple o tal vez 10 veces más que un joven europeo para alcanzar donde lo merecemos. A ver, José Antonio, continuando y avanzando con otro de los puntos que el líder mencionó, no pudo dejar de estar presente el punto de la energía nuclear y su desarrollo. Esa energía que, vamos a recordar, hoy Irán defiende su derecho al uso pacífico de la misma. Pero quizás cómo combatir o cómo puede combatir en este momento Irán esa propaganda continua que se sigue haciendo desde Occidente sobre el supuesto deseo de Irán de construir bombas, de construir armamento nuclear, cuando esos mismos países pues que usan este alegato lo están haciendo y además mantienen arsenales inmensos y en tensión al mundo. Bueno, lo cierto es que este tema ya lo hemos hablado nosotros en otras ocasiones, sí. Tú lo recordarás. Es un tema complicado. Vamos a ver, hay países como los países anglos, es decir, Estados Unidos e Inglaterra sobre todo, apoyo de los lobbies judíos de Wall Street, más Francia, indiscutiblemente no quieren perder esa preponderancia, esa capacidad que tienen ellos de meter miedo, de poner miedo de por medio al resto de los países. Y si el resto de los países, como sucede ahora mismo con Rusia, que ellos están todos contra Rusia aprovechando la guerra de Ucrania, pues tratan de aprovechar ese miedo. Lo mismo sucede con Irán. Ellos no pueden permitir que Irán tenga el tema nuclear para fines pacíficos, para constituir la energía que necesita
para su industria. No, ellos no quieren eso. Es mi propio país, España, que Estados Unidos y Francia han logrado que desaparezcan. Ya prácticamente han desaparecido, quedan solamente 2 centrales nucleares que se hicieron tiempo atrás. ¿Y por qué? Simplemente porque ellos quieren controlar el mercado del consumo energético y no pueden permitir que un país sea independiente. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo luchar contra eso? Hoy por hoy es muy difícil, salvo que la situación mejore en el tema con Rusia, porque precisamente ellos se apoyan en no podemos dejar que los demás tengan bombas porque puede pasar lo que con Rusia, cuando ellos saben perfectamente que Irán no quiere bombas, lo que quiere es energía para usos civiles. Bien, Sheikh Komi, me queda ya escaso tiempo para la reflexión final y pues justamente como hemos titulado el programa el día de hoy, el líder habló sobre ese camino correcto, lo estoy citando, el de la revolución y pidiendo justamente esa élite con la cual estuvo reunido mantenerse alerta contra los complots. Ya para finalizar, ¿cuál es la clave para usted y para que esas élites pues continúen con el desarrollo del país, pero sobre todo para no terminar siendo parte de esos complots o víctimas de esos mismos complots de los adversarios? Líder supremo dijo, más que tener el intelecto y podemos decir cualidades podemos decir, intelectuales, también requiere la bendición de Dios, o mejor dicho, el apoyo de Dios para estar en el camino correcto, porque muchas personas científicas han sido convertidos como mercenarios del poder y mercenarios de los esclavistas del mundo. Entonces dijo, no solamente es suficiente que una persona estudie y mucho, también es necesario que purifique su intención para que lo que estudia y la ciencia que va a conseguir ese poder esté a favor de su pueblo y a favor de su patria y no se convierte como un traidor. Entonces eso creo que es un ejemplo para todos los pueblos del mundo, también para élite de América Latina. Mucho élite cubano, venezolano están en Estados Unidos, algunos se convirtieron por la plata, se convirtieron como mercenarios de Estados Unidos y están influenciando, presionando a su propio pueblo para que dejen de ser revolucionarios. Creo que esa reflexión para todos nosotros es importante. Volvamos a nuestra conciencia. El líder dijo, les dejo que vayan a responder a su propia conciencia y a Dios. Así que creo que con esta reflexión final nos quedamos y que tenemos que responder a Dios y nuestra conciencia. Así es, vamos a seguir entonces el curso de los acontecimientos y de aquí en más, pues esa lucha de resistencia y también de desarrollo de la República Islámica de Irán frente a esas hostilidades. Les quiero agradecer a ambos, Sheikh Komi y también José Antonio, por acompañarnos en esta edición de Detrás de la Razón. Que estén muy bien. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios. Hasta una próxima oportunidad. Gran abrazo. Bueno, así el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que el líder también expresó a este sector que, pues, si pueden elevar el nivel científico del país, habrán creado entonces un obstáculo a esa dominación del enemigo. Mañana cambiamos de tema, aunque continuamos aquí en la región de Asia Occidental, porque la resistencia de Hamas, Palestina y Siria restauran sus relaciones tras una década de haberse pues distanciado. Allí estaremos poniendo el foco de análisis. Que tengan muy buena jornada. Les esperamos entonces este viernes acá en Detrás de la Razón por Hispan TV. Cuídense mucho.